Hola, bienvenidos de nuevo. Ya vimos entonces en las actividades anteriores, en el primer objetivo, lo que es el lenguaje simbólico y razonamiento ordenado. Vimos cómo se ocupa el lenguaje simbólico para representar las ideas, para expresarlas. En el segundo objetivo vimos lo que son los números naturales, que son esas expresiones que usamos para representar cantidades. Vimos que contar no es tan sencillo, vimos diferentes tipos de formas de contar. Y en el objetivo anterior, que era el objetivo número 3, el de números enteros, vimos cómo se extendía la idea de números naturales a lo que llamamos números enteros, que es otra vez un proceso de abstracción, que es la forma en que representamos el proceso de tener y quitar. Vimos cómo pudimos, usando las propiedades de suma y multiplicación de los números naturales, extenderlas a lo que es la suma y multiplicación de números enteros. Y vimos en particular cómo se hacían entonces las operaciones de sumas y multiplicaciones con números enteros, que es de donde derivan las leyes de los signos. Ahora vamos a continuar con el objetivo 4, que es el objetivo de divisibilidad. Esta es la actividad número 1. Recuerden que tienen que subir todas sus actividades a la plataforma de Classroom. Como en los casos anteriores, antes de entrar a conceptos y definiciones, vamos a tratar de abstraer las ideas a través de cierto tipo de problemas. Vamos a empezar con esta actividad que le llamo grillos, y con este problema en particular que dice así: un grillo se coloca sobre una recta numérica en la posición del 0. Luego, el grillo va a estar saltando a la izquierda o a la derecha, y es indistinto si él decide ir a la izquierda o a la derecha. Lo que sí es que en el primer salto es de longitud de 1 centímetro. El segundo salto va a tener una longitud de 2 centímetros. El tercer salto va a ser de 3 centímetros. El cuarto salto de 4 centímetros. Y así sucesivamente se va a ir incrementando en 1 centímetro. ¿Vale? Entonces el grillo va saltando de izquierda a derecha. La pregunta, lo que hay que resolver es, después de n saltos, ¿puede regresar al principio? Acuérdense que nosotros estamos denotando con la letra n un número cualquiera, es decir, la respuesta que demos debe de servir para cualquier número. Es decir, la respuesta que demos debe servir, por ejemplo, para el número n igual a 10, es decir, si la pregunta sería si después de 10 saltos puede regresar al principio, pero también debe de servir para otros números, o sea, puede ser n igual a 20, entonces tendremos 20 saltos, y la pregunta sería si después de 20 saltos puede regresar al principio, y así sucesivamente. En esta imagen podemos ver más o menos gráficamente lo que está pasando. Entonces estamos sobre la recta numérica, el grillo parte del 0 y, como les decía, el primer salto es de longitud 1. Entonces, estando aquí en el 0, el grillo puede saltar aquí al 1 o podría haber saltado al menos 1, porque puede saltar tanto a la izquierda o a la derecha. En este caso pues puse la representación de que salta hacia la derecha, salta al 1 y luego en su siguiente salto es de longitud 2, entonces de aquí desde el 1 llega hasta el número 3. Otra vez tomen en cuenta que pudo haber saltado tanto a la izquierda o a la derecha, es decir, en vez de haber saltado 2 unidades hacia la derecha, pudo haber saltado 2 unidades hacia la izquierda, en cuyo caso habría llegado al punto menos 1. A estas alturas usted ya se habrá dado cuenta que para entender algún problema, para poder dar la solución, antes hay que entender cuál es el problema. Y cuando tenemos casos generales como en que nos piden resolverlo para un número n, pues tenemos entonces que ver casos particulares. Por ejemplo, les decía, si el valor de n vale 2, es decir, el grillo solamente da 2 saltos. Pues otra vez aquí tengo una representación visual de lo que estaría pasando. Si empieza en el 0, el primer salto digamos que lo da a la derecha, llegaría al 1. Y como les decía, el segundo salto lo puede dar tanto a la izquierda o a la derecha. Si lo da a la derecha llegaría hasta el 3 y si lo da a la izquierda daría hasta el menos 1. Pero como puede ver entonces, de esta forma no está regresando al 0. Después de 2 saltos termina o en el 3 o termina en el menos 1. Podría haber sido al revés, en vez de saltar desde el 0 hacia la derecha, podría haber saltado hacia la izquierda. Si salta hacia la izquierda llega al menos 1 y luego ahí tiene otra vez dos opciones, saltar a la izquierda o a la derecha. Si salta a la izquierda llegaría hasta el menos 3 y si salta a la derecha llegaría al 1. Es decir, si
en el primer brinco va hacia la izquierda. Las opciones para el segundo brinco serían terminar en el -3 o en el 1. Igual, si está en el 0 y salta a la derecha, el primer salto, el segundo salto me da como opciones que terminen en el -1 o en el 3. En cualquiera de los casos, como pueden ver, después de 2 saltos, nunca el grillo regresa al punto 0. Aquí resumo lo que acabo de decir. El primer salto, entonces lo podemos hacer al 1 o al -1. Y en cada uno de estos puntos tenemos dos opciones. En el primer caso, que era el que les decía, si está en el 1, puede saltar a la derecha o a la izquierda, en cuyo caso termina en 3 o en -1. Y en el segundo caso, que es cuando comenzó saltando al -1, otra vez salta a la izquierda o a la derecha, pero las únicas opciones son que termine en 1 o en -3. Y la conclusión entonces que sacamos con el número n igual a 2 de saltos es que no es posible regresar al punto 0. La pregunta es, después de n saltos, ¿puede regresar al 0? Ya vimos que si n vale 2, entonces la respuesta es no. Vemos un ejemplo más. Ahora n vale 3. Entonces, vemos aquí en la representación visual lo que está pasando. Digamos, estamos parados en el 0. Entonces, el primer salto, otra vez puede ser tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, el primer salto siempre va a ser o a 1 o a -1. ¿Sale? Luego, ya di un salto, digamos que estoy en el 1. El siguiente salto, como vimos hace un rato, o puede ser al 3 o sería al -1. ¿Qué pasaría en el siguiente salto? Digamos que me quedo en el 3 en el siguiente salto. Ahora recuerden que cada salto incrementa en 3 unidades, o sea, el tercer salto va a ser de 3 unidades. Entonces estoy en el 3, aumentaría 1, 2, 3 y entonces terminaría yo hasta el 6 si voy hacia la derecha. Pero si voy hacia la izquierda, de aquí hacia allá sería 1, 2, 3. Entonces, como ven, terminaría yo en el 0. Entonces, esto me dice que para n igual a 3, el grillo sí puede regresar al 0 saltando de esta manera. Otra vez, estoy aquí en el 0, el primer salto sería el 1, el segundo salto al 3 y el tercer salto regresa al 0. Lo mismo podría haber pasado si voy hacia la izquierda. Por ejemplo, si salto primero al -1, luego salto al -3 y luego regreso hasta el 0. Entonces, como pueden ver, en este caso, sí es posible, si n es igual a 3, sí es posible que el grillo regrese al 0. Y entonces aquí es donde uno debe de entender qué es lo que está pasando con el problema. Entonces, el problema no siempre va a tener una respuesta sí o no. Y lo que tenemos que descubrir entonces es cuándo es sí y cuándo es no. Ya vimos que si el valor de n es igual a 2, sí se pudo. Ya vimos que si, al revés. Ya vimos que si n es igual a 2 no se puede. Si n es igual a 3 sí se puede. Y entonces hay que ver, hay que descubrir qué pasa. Pero también fíjense qué es lo que está pasando acá. Si yo sigo representando el problema así, geométricamente, otra vez como en los ejemplos que hemos visto antes, se empiezan a formar muchas líneas. Para 4 saltos, para 5 saltos, para 6 saltos, se van a incrementar las líneas y entonces visualmente no va a ser tan fácil ver lo que sucede, ni ver todas las opciones. Así es que también hay que ver o hay que tratar de descubrir una forma de representarlo que no sea así. ¿Sale? Entonces le pido que aquí le ponga pausa, que intente hacer otros ejemplos, que vea por ejemplo que intente hacer usted el caso n igual a 4, n igual a 5, ¿no? Y vea si es posible o no que el grillo regrese al punto de origen, que es el punto 0. Muy bien, supongo que ya vio que pasa para n igual a 4 y n igual a 5. Y como les decía, la mejor manera de comprender es seguir viendo más ejemplos, ¿no? Si usted hizo el caso 4 y el caso 5 y aún no tiene una buena idea, trate de hacer más ejemplos y trate de ver lo que está sucediendo para ver lo que pasa. ¿Sale? Bueno, vamos a seguir entonces en este caso. Como les decía, el seguir dibujando líneas puede llegar a hacernos bolas, a confundirnos porque son demasiadas. Entonces hay que buscar una forma diferente de pensar, de ver el problema. No limitarnos solamente a lo que tenemos. Piense un poquito lo que está pasando, que es lo que tengo aquí expresado. Si usted está parado en el 0 y luego salta hacia el 1, hacia la derecha, o salta hacia el 1, hacia la izquierda, es el equivalente pues precisamente a tener el 0 y sumarle 1 y les dice dónde queda, que sería en el 1, o al revés, en partir del 0 y restarle el 1,
queda menos 1, y esta operación le dice dónde queda, es decir, saltar hacia la derecha es el equivalente a sumar, y saltar a la izquierda sería un equivalente a restar. Fíjese qué pasa en el caso n igual a 2 cuando tengo dos saltos. El primer salto lo daba yo, por ejemplo, a la derecha, y luego a la izquierda, y terminaba en el menos 1. Pero eso es el equivalente a decir, tengo el 0, sumo 1, termino en el 1, y luego voy 2 hacia la izquierda, que es restar 2, y terminaba en el menos 1. Entonces, yendo así, empezando en el 0, saltando a la derecha y luego a la izquierda, terminaba en menos 1. Si saltaba yo siempre a la derecha, estoy en el 0, el primero pues va a ser en el 1, y luego el siguiente salto, como tiene longitud 2, pues voy a terminar en el 3, que equivale a ir haciendo las sumas. O saltar siempre hacia la izquierda, pues si estaba yo en el 0 y salto una vez a la izquierda, termino en menos 1. Si luego salto al siguiente otra vez a la izquierda, como la longitud es de 2, pues equivale a restar 2, y por eso termino en el punto menos 3. En este caso, por ejemplo, si estoy en el 0 y salto primero a la izquierda, termino en el menos 1. Y si luego salto a la derecha, pues es sumar 2. Y si se fijan, pues coincide con estar en el punto número 1. Es decir, el problema de ir saltando hacia la izquierda o a la derecha es equivalente a colocar los signos aquí de más y menos. ¿Sale? El más me dice que salté a la derecha y el menos me dice que salté a la izquierda. Y entonces obtenemos una perspectiva diferente del problema. Ya no necesariamente lo tenemos que ver de forma visual, sino que ahora el problema equivale a poner los signos de más y menos entre los números que tengamos, el número de saltos que tengamos. Si yo pongo más, quiere decir que estoy saltando a la derecha, y si pongo menos, quiere decir que estoy saltando hacia la izquierda, ¿no? Entonces, en general, el problema original, que era que el grillo empezaba en el 0 e iba saltando, es equivalente a ir poniendo los números así del 1 hasta el n, porque cada uno es la longitud del salto, y entonces hay que colocar entre ellos los signos de más o menos, ¿sale? Que sería saltar a la izquierda o saltar a la derecha. Pero como el problema me pide que el grillo regrese al origen, o sea que regrese al punto original, que es el 0, entonces el problema, como ya vimos que es equivalente a poner aquí más y menos, entonces para que regrese al 0, la operación que yo pongo aquí pues precisamente tiene que ser igual a 0. Y entonces, fíjense cómo cambiamos el problema original, que era un problema geométrico, a un problema aritmético. Ahora, el problema original equivale a este, de poner los números del 1 hasta el n, y luego ponerle los signos de más y menos, para que el resultado de esta operación me dé igual a 0. Por ejemplo, en el caso que vimos de n igual a 3, si yo coloco los números 1 y 2, 3, como puede ver, aquí, si yo aquí le pongo más y aquí le pongo menos, y hago la operación, 1 más 2 pues es 3, y luego si le resto 3 pues obtengo 0. Y por eso sí se puede que el grillo regrese al punto 0 con 3 saltos, porque el primer salto entonces lo hace a la derecha, llega al 1, el segundo salto lo hace a la derecha, llega hasta el 3, y el tercer salto lo hace a la izquierda y termina precisamente en el 0. Y puede usted ver, yo me imagino que ya hizo el ejercicio, ya hizo el ejemplo. En el caso de 4 también se puede. Si yo coloco 1, 2, 3 y 4, y aquí le pongo más, aquí menos, menos y aquí más, y hago las operaciones, vea qué pasa. 1 menos 2 me va a dar menos 1. Y luego si a menos este que es menos 1, le resto 3, menos 1 menos 3, acuérdense que se queda el signo y se suman, entonces me da menos 4. Y luego aquí tengo este más 4, me da entonces el resultado igual a 0. Y entonces esto me dice que también puedo hacer que el grillo salte, con 4 saltos regrese al 0. El primero sería a la derecha, llegando al 1, luego salta 2 hacia la izquierda, llegando al menos 1, luego salta otra vez hacia la izquierda, llegando hasta el menos 4, y luego salta a la derecha, llegando hasta el 0. Ahora acá de nuevo le pido que piense un poco cómo es entonces el problema. Si estoy colocando los números del 1 hasta el n y quiero sumarlos y restarlos para que me dé 0, ¿qué debe de ocurrir con las cantidades que tengo aquí marcadas? Piense por ejemplo en este caso, ¿por qué sí pude hacer que este número sea igual a 0? ¿Por qué en este caso sí pude que este número me dé igual a 0? Y si un poquito, vea por ejemplo acá qué pasó. Obtuve 1 más 2 que me da 3, y luego cuando le resté 3 me dio 0.
En este caso, vea qué pasó. Otra vez, fíjese cómo voy a sumar de forma diferente. Si yo este 1 lo sumo con este 4, obtengo 5. Y aquí tengo menos 2 y menos 3, pues obtengo el menos 5. Y por eso, como tengo 5 y menos 5, me da 0. Entonces piense cómo debe ser, qué debe de ocurrir para que el resultado pueda ser 0. En el caso anterior, en el caso de 2, fíjense que nada más tengo el 1 y el 2. Entonces, aunque a este le ponga más y a este menos, o a los dos más, a los dos menos, pues nunca me va a quedar el resultado 0, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces necesito precisamente que estas cantidades, a las que le estoy poniendo más y a las que estoy poniendo menos, para que me dé 0, pues necesito que sean iguales, ¿no? Y esa observación, aunque sencilla, pues es precisamente el paso fundamental para dar con la solución del problema. Ok, entonces aquí pongo en resumen esta conclusión a la que acabo de ver, ¿no? Observe cómo estamos sumando una cantidad y restando otra. Para obtener 0, la cantidad que sumamos debe ser igual a la que restamos. En el primer caso hemos sumado el 1 y el 2 para obtener 3, y al que le restábamos 3 ya me daba 0. En el caso de n igual a 4 sumábamos 1 y 4, que es lo que les decía, para obtener el 5, y a 2 y 3 les ponía yo el menos para que al sumarlos me diera 0. Otro ejemplo, ¿qué pasaría si ahora n es igual a 5? Entonces coloco los números 1, 2, 3, 4, 5, y para que me dé 0, entonces tengo que buscar la manera de poner aquí menos y más, ¿no? Signos de menos y más para que el resultado de la operación me dé 0. Otra vez lo invito a que haga una pausa. Ponga usted los números del 1 al 5 e intente poner los signos de menos y más para que el resultado de esta operación me dé 0. Bien, después de intentarlo se habrán dado cuenta de que no es posible. No hay una forma de juntar esas cantidades para obtener dos cantidades iguales y luego poderlas restarlas. Pero eso es por lo siguiente, ¿no? Como tengo que obtener dos cantidades iguales y luego separarlas, si yo me fijo en la cantidad total que obtendré yo con estos números, tengo los números del 1 al 5, la cantidad total que puedo obtener de estos, si los sumo, ¿no? Se acordará, esta es precisamente la suma de Gauss. El resultado de esta suma es 15, ¿no? Y entonces, estas cantidades completas juntas me dan 15. Para poderlas separar en dos cantidades iguales, necesitaría entonces que este número sea un número impar. Este es un número impar. Y para poderlas separar en dos iguales, necesito que este número sea par. Como este número es impar, en este caso no puedo separarlo en dos cantidades iguales para que me dé el resultado 0. Entonces con 15 no se puede porque necesito que el número sea par, el resultado de la suma. Por ejemplo, si hago otra vez para n igual a 6, ¿qué va a pasar con la suma? Tengo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, y como recordará, bueno, puede hacer usted toda la suma o usar la fórmula de Gauss, y este resultado me da igual a 21. Y otra vez 21, como es un número impar, entonces eso me impide poder separar estas sumas en dos cantidades iguales para que a uno les ponga menos y a otro les ponga más y me dé como resultado 0. Entonces en este caso, para n igual a 6, tampoco es posible resolver el problema. Para n igual a 7, tendremos la suma del 1 hasta el 7, y si usted hace la suma, esto me va a dar como resultado 28. Pero entonces 28 sí es par. Entonces en este caso sí se va a poder. ¿Cómo hago para resolverlo? Entonces ya que vi que sí se puede, pues lo divido en esas dos cantidades iguales. Entonces 28, la mitad de 28 pues sería 14. Entonces aquí tengo que juntar 14, ¿no? Separado en dos cantidades. A una les pongo más y a otras les pongo menos. Por ejemplo, aquí lo que hice fue tomar el 3, 4 que me da 7 con el 7 que ya me da 14, ¿no? Y entonces estos números que ya encontré, les puedo poner un signo. Puede ser positivo, como lo tengo acá, o podría ser negativo, pero todos con el mismo signo. Y a los restantes números que tengo acá, les cambio el signo. Es decir, si estos los dejo positivos, a los demás los voy a poner negativos. Y si estos los pusiera negativos, a los demás los pongo positivos.
Acá, por ejemplo, los dejé positivos, entonces dejé 3, 4 y 7, y los demás los pongo negativos, menos 1, menos 2, menos 5 y menos 6. Y si usted hace la operación, bueno, ya vimos que 3 y 4 da 7 y 7, 14. Y luego aquí tengo menos 1 y menos 2, me va a dar menos 3. Luego menos 5, me da menos 8. Y menos 6, ya me da menos 14. Y entonces, como puede ver, obtengo menos 14 más 14. Entonces el resultado de la operación es 0. Lo que dice entonces que para 7 saltos, sí es posible entonces que el grillo regrese al punto 0. Y usando esta estrategia que aquí usé para números, ¿no? Con esta misma estrategia puede resolver usted cualquier caso. Si yo les diera por ejemplo, 100 saltos, ¿no? Pues ya sabemos calcular la suma del 1 al 100 por la fórmula del Gauss. La suma del 1 al 100 se calcula como 100 por 101 entre 2. Si ese número es par, se puede, ¿no? Si es impar, no se puede. Si es par, pues lo separo entonces en dos cantidades. A una cantidad le pongo más y a la otra cantidad le pongo menos, y ya me va a dar como resultado igual a 0. ¿Sale? Ahora, ya vimos entonces cómo es para un caso particular. Vamos para el caso general. Entonces la fórmula de Gauss, como les decía, es la suma del 1 hasta el n, se calcula como n por n más 1 sobre 2. Esta es la fórmula para calcular la suma del 1 hasta el n. ¿Sale? Ahora, fíjense qué está pasando. Este número, que es multiplicar un número n por el número que sigue, si se fijan además son consecutivos. O sea, si aquí pongo 10, aquí es 10 más 1, que es 11. O sea, aquí sería 10 por 11 sobre 2. Si aquí se pusiera 20, pues aquí sería 21. Si aquí pongo 30, aquí es 31. Si aquí pongo 31, aquí es 32. Como sea, estos números cuando los estoy multiplicando, después el último paso es dividirlo entre 2. Fíjense además que entonces, como son números consecutivos, uno de los dos debe ser par, ya sea n o n más 1. Como decía, si n es 10, ya es par, pero entonces el otro es 11, que es impar, ¿no? Pero entonces cuando hago, como este es par 10, cuando hago la multiplicación, puedo dividirlo entre 2. Pero al revés, si este fuera impar, por ejemplo, si fuera 7, n igual a 7, aquí tendría yo 8, que es el que es par, y entonces es posible dividirlo entre 2. Pero ahora, para que a la hora de hacer la división el número también sea par, quiere decir entonces que el número que era par acá, ya sea n o n más 1, no solamente se puede dividir entre 2, sino que también se puede volver a dividir entre 2. Porque acuérdense que la cantidad que aquí me dé la tengo que volver a separar. Después de hacer esta operación, la tengo que separar en dos partes. Por ejemplo, si n es igual a 5, la suma de 1 hasta 5 pues se calcula como 5 por 6 sobre 2. Como decía, en este caso 6 es el que es par, ¿no? Por eso si yo hago 6 sobre 2 me da 3 por 5, me da 15. Pero este número resulta impar. ¿Qué tiene que pasar entonces para que esta operación me dé par? Entonces, en el caso general, cuando divida a uno de estos dos entre 2, el resultado va a ser par. Sin la división, el resultado es par, por ejemplo, en la suma de los primeros 4 números. Acá, fíjense que para que sea par, el resultado, que en este caso es 10, cuando divido 4 entre 2, me da a 2. Y cuando multiplico 2 por 5 ya me da 10. Por eso me da como resultado un número par. Pero entonces, cuando divido o este número o este entre 2, necesito que el resultado de esa división vuelva a ser par. En el caso anterior, cuando dividí 6 entre 2, me dio el número 3, que es impar. Y entonces impar por impar ya me dio impar. Entonces, de nuevo, para que a la hora de que haga la división de este número entre este o este entre este, dependiendo de quién sea el par, para que el resultado final sea par, esta división también tiene que ser par. O dicho de otra forma, que es lo que les decía hace un rato, este número, el que es par al principio, debe de ser también divisible no solamente entre 2, sino otra vez divisible entre 2 el resultado, es decir, tiene que ser divisible por 4. En este caso, como pueden ver, 4 pues es divisible entre 4. 4 entre 4 me da a 1. Entonces, en conclusión, el resultado de la suma total será par
si ya sea el primer número que tomo o el número que le sigue, acuérdense que uno de los dos tiene que ser forzosamente par, es divisible por 4. Si uno de esos dos números es divisible por 4, entonces el resultado forzosamente va a ser un número par. Y de esa manera entonces yo puedo saber siempre qué está pasando. Por ejemplo, si n fuera 100, si n es igual a 100, este número es 101. Y entonces la suma del 1 hasta el 100 va a ser 100 por 101 entre 2. 100 es divisible entre 2, sí, me da 50. Y 50 otra vez es divisible entre 2, me da 25. Eso quiere decir que 100 sí es divisible por 4. Y eso quiere decir que el resultado de esta operación sí es un número par. Por lo que el problema del grillo tiene solución para n igual a 100. ¿Vale? Más o menos. Entonces espero que me hayan entendido. Finalmente, para acabar esta actividad, van a resolver el problema del grillo para estos valores, para el valor de n igual a 8, para el valor de n igual a 12 y para el valor de n igual a 15. No solamente me tienen que decir si tiene solución o no, sino además listar todos los números, o sea, en este caso serían los números del 1 al 8, y colocarle los signos de más y menos para que el resultado me dé 0. El otro ejemplo que tienen que hacer es n igual a 12, colocar los números del 1 hasta el 12 y ponerle los signos de más y menos para que el resultado dé 0. Y lo mismo para el número n igual a 15. Recuerden entonces que ya resolví el problema general y vimos además la estrategia de cómo resolver los casos particulares. Muy bien, con eso terminamos la actividad del día de hoy. Como pueden ver, estamos viendo entonces lo que se conoce como divisores, ¿vale? Por eso este tema se llama divisibilidad. Eso es lo que vamos a estar estudiando a los divisores, o que también se les conoce, visto desde otra manera, como múltiplos. Eso es lo que vamos a estar estudiando, múltiplos y divisores. No olviden subir sus tareas a la plataforma de Classroom, porque con las tareas es con lo que les pongo la asistencia.